Capítulo 3. Tipos de heridas padre e hijos. En este capítulo vamos a tratar diferentes tipos de heridas con casos prácticos donde será más fácil verse reflejado. Tanto la herida de abandono, la herida de ausencia emocional, la herida por crítica, tiene muchos matices y se puede expresar de muchas maneras, aunque el contenido sea el mismo. Primero, comprendamos algo esencial, el tema de los roles. Es importante saber que debido a la herida paterna, el hijo asumirá unos roles determinados en la familia, sobre todo con su madre y con los hermanos menores. Segundo, no es el mismo rol en una hija que en un hijo. En el caso de las hijas, la relación cultural y patriarcal ha marcado otros roles y exigencias. Nunca un padre ha mirado igual a un hijo varón que a una hija, no porque no pueda ni deba, sino porque los patrones patriarcales lo han marcado así. Lo que se ha esperado socialmente de una mujer no es lo mismo que se ha esperado de un hombre. De esta manera, las exigencias de un padre hacia una hija no son las mismas que hacia un varón. Y cuando hay una herida de abandono, tampoco se vive de la misma manera, porque lo que representa el padre varía en algunos matices, y los roles que asume el hijo con la madre no es el mismo rol que asume la hija con la madre cuando el padre está ausente. Veamos los diferentes roles de los hijos debido a la herida paterna. Los roles son aquellas posturas y conductas que desarrollamos en nuestras relaciones. Muchas veces se asumen roles que no nos pertenecen. Esto ocurre así para llenar un vacío en el clan familiar. No obstante, se establece de forma inconsciente. Detrás de los roles suelen haber pensamientos de este tipo. ¿Es mi deber? ¿Me ha tocado asumir este papel? Si no lo hago yo, nadie más lo hará. Cuando asumimos roles que no nos pertenecen, se siente resentimiento y frustración interna. Por supuesto que si eres una madre o un padre, tu rol adecuado es el de ser madre o padre. Esto no es un papel, es tu momento y responsabilidad. Pero cuando eres hijo y asumes un rol de padre o esposo de tu mamá, está claro que ese no es tu lugar. Y esto genera una discordancia en tu interior y se crece con desequilibrios emocionales y mentales. Y en la vida de adulto, esa falta de no haber vivido en tu lugar, de no haber llenado emocionalmente tu lugar correcto como hijo, se buscará suplementar. Muchas veces esto desencadena actitudes como una madre que en vez de hacer de madre de sus hijos, parece la hija de su hija, o un hombre que en vez de ser el esposo de su mujer, se convierte en el hijo de su esposa. El inconsciente guarda los vacíos emocionales y cuando ve la oportunidad de llenarlos, lo hace independientemente de si es el momento adecuado o no. El inconsciente no entiende de lugar ni tiempo, solo busca soluciones de la forma más ilógica para nosotros. La sanación de todo esto es escuchar al inconsciente y poner coherencia en la historia. Es necesario liberar los impactos guardados y deshacer los bloqueos emocionales y los pensamientos negativos agregados a esta herida, si realmente queremos una vida sincera, coherente y satisfactoria. Estas heridas han de acabar sanando. A día de hoy ya se está dando importancia desde la educación emocional a la influencia que tiene la madre hacia sus hijos respecto a lo que ocurre en casa. En los primeros años de vida, la madre juega un papel de peso en la respuesta emocional ante el mundo. El cómo ve la madre a papá influye directamente en los sentimientos del hijo pequeño que está creciendo. Si usted es hijo y está leyendo esto, no es cuestión de culpar a la madre, sino de comprender el mecanismo. Aquí estamos para sanar heridas y liberar los rencores, y no para culpar. Veamos diferentes roles que asumen los hijos hacia la madre
para cubrir el papel del padre disfuncional. Cuando papá es emocionalmente ausente. Un padre que está emocionalmente ausente provoca un sufrimiento emocional en los hijos. El padre muestra una actitud pasiva en la familia, donde el hijo no puede ver reflejada la fuerza y la vitalidad. El padre puede estar presente físicamente, pero emocionalmente no ofrece apoyo ni una escucha a las necesidades emocionales del hijo o hija. El hijo esto lo recibe como falta de amor e indiferencia. Esto genera una inseguridad para creer en sí mismo y se siente rechazado o no visto. Si no perciben lo que siento, es igual a que no existo. El niño o niña en la infancia procesa las emociones así, creando las primeras heridas y brechas con el padre. Aquí es importante ver la respuesta de la madre referente al padre. Si la madre responde con agresividad, enfado, callar, controladora de la casa, estos matices con la ayuda de un terapeuta de un trauma infantil se pueden profundizar, ya que cada caso es especial y merece una mirada detallada. Aquí, en esta lectura, los ejemplos son generales. Veamos el rol que toma el hijo hacia la madre cuando papá está ausente. Marido de mamá, cómplice de mamá, complaciente de mamá, escuchador de mamá. El hijo asume la responsabilidad que el padre no ha tomado. Asume una carga y siente culpabilidad si ve infeliz a mamá. El hijo rechaza la actitud del padre y puede sentir cierta competencia hacia él. Cuando el hijo es admirado por su madre, siente cierta ironía hacia su padre. En estos casos, los hijos pueden establecer una conexión inconsciente con la valoración de la madre. Ya en la vida de adulto, esto hará que tenga más prioridad la opinión de su madre, más que la de su propia esposa cuando se case. Veamos el rol que toma la hija hacia la madre cuando papá está ausente. La madre suele exigir más a la hija que al hijo. Tiene menos en cuenta las necesidades emocionales de la hija y es probable que la hija tenga que escuchar más a la madre que a la inversa. La hija se sentirá poco merecedora de recibir amor y habrá una tendencia a encontrar en sus relaciones hombres ausentes y con poca hombría. Pueden acabar mandando y controlando sobre sus maridos. Cuando papá no está físicamente. Sea por abandono o por fallecimiento, esta herida se vive de forma distinta que cuando hay solo la ausencia emocional. En estos casos no hay un modelo a seguir. La herida se vivirá como falta de merecimiento a la vida y a las oportunidades de crecimiento ante el mundo. Depende de cómo la viva la madre esta ausencia, afectará de una manera u otra. Veamos el rol que toma el hijo hacia la madre cuando papá abandonó o falleció a temprana edad. El hijo mayor tenderá a suplementar el papel del padre, asumirá una madurez temprana y exceso de responsabilidad, y sentirá que ha de proteger a su mamá. A veces sentirá que es papá de su mamá. Veamos ahora el rol que toma la hija hacia la madre cuando papá abandonó o falleció a temprana edad. En el caso de las hijas es similar al hijo. La hermana mayor posiblemente hará la función de padre y asumirá responsabilidad de peso a muy temprana edad. Muchas veces las hijas aceptan abusos de terceros y explotación porque no sienten la protección de sus progenitores, ni la protección del padre, ni la protección de la madre. Cuando papá critica negativamente todo. Un padre que no valora nada de nadie puede llegar a frenar el crecimiento de sus hijos, y lo más probable es que el hijo busque su camino lejos del hogar. El hijo o hija crecerán en su vida pero buscando otros modelos a seguir.
Cuando cualquier consejo que da papá es un consejo negativo. Cuando tienes buenos proyectos y papá te dice, con eso no vas a ningún sitio, nadie te va a valorar, no pierdas el tiempo, vaya tontería acabas de hacer. Nunca triunfarás en la vida por mucho que te esfuerces. Hay muchos mejores que tú, no pierdas el tiempo. Detrás de estas frases se esconde la herida de papá, quizá ya con su propio padre. Muestra que en su pasado renunció a sus deseos o gustos, muestra frustración en sus frases. De esta manera se puede observar un padre herido que hiere y reafirma la herida hacia sus hijos. Un padre que niega a un hijo sus virtudes es un padre que se ha negado a sí mismo. Posiblemente el padre ha recibido abusos o maltratos físicos y su niño interior está traumatizado. De esta manera no puede conectar con su hijo de una manera positiva. Conecta para demostrarle que el hijo no vale nada, que tiene que aprender de lo dura que es la vida. Estos padres pueden darse al alcohol, pueden ser competitivos con sus hijos, demostrando siempre que ellos están por encima de los talentos de sus hijos. Esta actitud del padre negativamente crítico es el resultado de querer demostrar a su respectivo padre que él vale mucho, y esto lo hace a través del hijo, resaltando más que el hijo, incluso humillando al hijo. Veamos el rol que toma el hijo hacia la madre cuando papá es crítico. El débil, el ausente, el independiente, el frío, el exigente. El hijo puede volverse rápidamente independiente y alejarse emocionalmente de la familia. En algunos casos puede volverse dependiente de la mamá, buscando cobijo y cariño. Puede sentir que mamá es buena y papá es malo. En algunos casos papá es crítico y mamá controladora. Aquí se genera un conflicto emocional de independencia y dependencia a la misma vez. El inconsciente busca recibir el amor y el apoyo sano. El hijo huye de la sensación de no valerse por sí mismo y tiene necesidad de mostrar su valía. Sin embargo, interiormente siente un peso emocional en su lucha de mostrar lo que vale. La inseguridad emocional le acompaña. Si tiene hermanos, posiblemente sean muy críticos unos con otros y la relación no esté basada en la confianza del amor, sino en la competencia, crítica y comparaciones odiosas. Veamos el rol que toma la hija hacia la madre cuando papá es crítico. La hija puede ser la gran amiga de mamá, la escuchadora de mamá, sin embargo no siente un espacio emocionalmente cómodo para poder expresar sus sentimientos o preocupaciones de la vida. De esta manera la hija, aunque sea amiga de mamá, ella percibirá un vacío emocional por parte de su madre y padre. El rol de la hija será de servicial, pero independiente a la misma vez, porque en realidad su inconsciente sabe que no puede confiar y abrirse emocionalmente. Si el padre es crítico y mamá controladora, la hija responderá igual que el hijo, con necesidad de mostrar su valía, pero le acompañará una inseguridad interna. Llegan a tener miedo de la crítica y control negativo, y el rol más común es el de independiente y frialdad emocional, y algunas veces de intermediarios. Cuando hay conflicto entre papá y mamá, la hija suele desarrollar el rol de intermediaria. También es común que la hija no se vea hermosa ni segura de su cuerpo, al no tener la valoración positiva del padre. La corrección o sanación de este rol pasa por sanar la herida con el padre. Cualquier superación de un obstáculo presente, laboral, incluso en cómo nos percibe nuestra pareja o en cómo nos ven nuestros hijos, pasa por sanar la relación con el padre, sanar la crítica, sanar el dolor que dejó la excesiva crítica y llenar emocionalmente la demanda interna de aprobación del padre. Si esto no se llena, cuando el hijo es padre, querrá llenar la valoración a través de los hijos. Y esto es imposible porque genera más desequilibrio y nunca se sacia
la insatisfacción interior. Esto se sana dentro de uno mismo, perdonando la herida y llenando ese espacio con amor, conectando con la fuerza del Padre en el interior. Cuando papá abusa de fuerza. Ya expusimos anteriormente en el capítulo 1 que esta herida por abuso o maltrato físico deja secuelas severas. Los impactos son gravados por miedo y violencia, provocando un bloqueo emocional bastante importante, provocando dificultades emocionales en un futuro, sobre todo al establecer relaciones personales y creerse poco merecedor de la abundancia de la vida. Los linajes masculinos en una familia donde hay abusos de fuerza suelen venir de generaciones anteriores. Un linaje de padres que pegan o utilizan la fuerza para someter a los hijos suele darse la tendencia a repetir el patrón de generación a generación, hasta que alguien decide cortar esta dinámica y sanarla. Y sanar el linaje masculino familiar será un tema que hablaremos más adelante en otro capítulo. Veamos el rol que toma el hijo hacia la madre cuando papá abusa o maltrata. Si papá maltrata a la mamá, el hijo desarrolla un papel de defensor de mamá, el protector. Crea un lazo con la madre de culpabilidad. A menudo el hijo cree que su mamá sufre por su culpa, y si el hijo recibe malos tratos y la mamá lo permite, esto genera un sentimiento de vacío y de no merecer la vida, que le acompañará el resto de su vida si no se sana. En este caso es más probable que el hijo tome el rol de independiente, con actitud de frustración ante la vida y ante los desafíos. Veamos el rol que toma la hija hacia la madre cuando papá abusa o maltrata. La hija desarrolla un rol parecido al hijo. Sin embargo, estas heridas provocan resentimiento hacia la madre por permitir el abuso de un niño. El rol de un hijo o hija no es el del protector, y cuando son adultos han de sanar tanto la herida paterna como la materna. Es un vacío doble, un vacío del amor de los dos progenitores. Esto provoca muchos desequilibrios emocionales y en algunos casos mentales. ¿Cómo se proyecta la herida paterna en nuestras relaciones? Esta herida se proyecta de muchas maneras. Siempre estamos conectados con nosotros mismos. Nos vemos como individuos viviendo una vida llena de desafíos con aspiraciones, deseos, metas, otras veces desdichados y con menos suerte que otros. Vemos la vida pasar ante nosotros sin más. A veces participamos y otras nos resguardamos en nuestra pequeña zona de confort. A pesar de nuestros intentos de sentir paz y felicidad, cada uno a su manera, no entendemos que aquello que encontramos y sentimos es aquello que ya está en nosotros. El inconsciente proyecta constantemente aquello que hay en uno sin procesar. De esta manera, las heridas de la infancia continúan manifestándose diariamente en nuestras dificultades presentes, sobre todo en las relaciones sentimentales y laborales. Veamos ejemplos de heridas y cómo se proyectan. Un hombre que no discute ni da su opinión porque sus padres sí lo hacían. Luis está casado con una mujer controladora que lleva la última palabra en las decisiones familiares. Luis no tiene que preocuparse por nada, prefiere callar antes que mantener una pequeña discusión con su mujer. No sabe dialogar y se ofusca rápidamente si hay que tomar decisiones conjuntamente. Luis tiene una herida de la infancia relacionada con las constantes peleas de sus padres. Su padre alzaba la voz y su madre aún más. Eran batallas sin final. Luis de pequeño rechazaba esa situación y pensaba que él nunca haría lo que hacían sus padres. Ahora, de grande, su mujer le pide opinión para hacer planes sobre unas vacaciones, pero Luis muestra indiferencia. Su mujer está cansada de tirar del carro. Luis, por mucho que se empeñe, no puede hacerlo mejor porque su inconsciente tomó una decisión referente a opinar
y discutir hace mucho tiempo. Luis se olvidó de esos recuerdos, sin embargo, están saboteando la armonía en el hogar. Los hijos de Luis ya han crecido y tienen pareja. Estos han buscado mujeres sumisas y con pocas habilidades para discutir. Esta vez los hijos llevan la voz cantante en sus casas. El patrón de los hijos es una herencia del padre, pero ellos han evitado discusiones por el camino opuesto. Todo esto es un desequilibrio porque hay quejas, desarmonía y resentimiento. La sanación de Luis y de sus hijos pasa por aceptar el origen de la herida. En el momento que Luis tomó la decisión de rechazar a sus padres por las discusiones y reafirmar «haré lo posible por no discutir nunca», ahí formó el patrón que heredarían sus hijos. Uno de los hijos de Luis, llamado Pablo, acabó en terapia y sanó ese patrón. A partir de entonces su relación de pareja mejoró. En este caso la relación mejoró, pero hay otros casos que en una sanación puede hacer concluir una relación que no iba a ningún lugar y encontrar una nueva, afín al nuevo patrón ya sanado. Una mujer no se siente satisfecha con sus progresos debido a la herida inconsciente con su padre. Este le llamaba tonta cuando tenía ideas creativas y proyectos de futuro. Cuando papá te dice tonta por tener proyectos de futuro, esto hará que aunque consigas tus objetivos profesionales, siempre haya una sensación de falta de valoración. Esta falta no es que haya algo malo en ti. Esta falta es la valoración que esperaba la niña cuando su papá despreció su potencial. Esta es la historia de Mamen. Ella era una niña soñadora y con visión de futuro. Sin embargo, los padres eran trabajadores y pobres. Cuando Mamen soñaba con ser profesora de universidad, sus padres le decían: «No seas tonta, más que tonta. Nunca vas a llegar a nada, aún gracias que alguien te quiera y puedas casarte y tener una vida mínimamente digna». Mamen no compartió nunca más con sus padres sus anhelos y sueños. Se los guardó en su interior. Calló y fue una buena niña para no enfadar a los padres. Se sentía culpable si enfadaba a los padres. Cuando Mamen creció y estudió y se casó, una vez casada su marido le animó a continuar estudiando y cumplir sus sueños. Con ayuda de becas, Mamen estudió la carrera de profesora y encontró su trabajo soñado. Sin embargo, no se sentía satisfecha. Había luchado mucho y era feliz, pero dentro suyo había un sentimiento de culpa y tristeza que siempre le acompañaba. Esto era la herida paterna y materna. Su inconsciente aún sentía la culpa de cumplir sus sueños. El inconsciente aún creía escuchar la voz: «Eres tonta por tener proyectos». Mamen había luchado mucho por este trabajo, sin embargo, no le llenaba. Estuvo a punto de dejar el trabajo. Pero cuando Mamen entendió que ese vacío era la voz de papá y mamá no sanada, empezó a nacer en ella un entusiasmo y pasión por su trabajo, pues al final lo que no le permitía disfrutar era una atadura con una herida del pasado. Cuando los amigos de papá se ríen de ti y hacen bromas sobre ti. Esto genera un conflicto de humillación. Esto le ocurrió a Peter. Era papá y no era capaz de conectar con sus hijos. Sentía que los defraudaba por no ser el padre perfecto. Peter tenía un don para atraer personas que lo acababan traicionando. La mujer de Peter le había pedido el divorcio porque pasaba más tiempo con amigos que con su familia. Peter tenía un trauma familiar de la infancia sin sanar. Peter rechazaba a su padre, sin embargo se había convertido en algo similar a él. Necesitaba su inconsciente resolver un tema de traición relacionado con amigos, y esto para el inconsciente era prioridad antes que la mujer y sus hijos. Peter estaba atascado en la herida paterna.
Su trauma fue la burla, humillación y la traición de su padre con los amigos de su padre. Un día Peter estaba en su habitación mientras su padre estaba en el comedor bebiendo mucho alcohol con sus amigos. El padre borracho entró en la habitación de Peter y lo arrastró al comedor y se burló de su hijo ante sus amigos. Lo infravaloró públicamente y encima en la propia casa. El trauma de Peter no permitía que se relajara en su casa con su mujer y sus hijos. Eso le hacía conectar con su herida. Relajarse en casa era igual a traición. Peter huía de estar en casa, se iba con los amigos. Sin embargo, de aquello que huía de casa, se lo acababa encontrando fuera de casa, porque es imposible huir de aquello que proyecta el inconsciente. La misión es atender su mensaje para ser procesado y sanado. Peter, al recibir la carta de divorcio, tomó conciencia de su problema, trabajó en terapia y pudo salvar su matrimonio y rehacer la relación con su hijo e hija. Mi esposo nos entrega a mí porque su mamá manda sobre él. Maggie sentía la ausencia emocional de su esposo. Cualquier decisión del matrimonio o planes de un futuro o la planificación de unas simples vacaciones acababan en discusión. Maggie acababa sintiéndose sola en las decisiones y tirando del carro. Su esposo, Ricardo, amaba a su esposa, pero algo ocurría en su inconsciente que no le daba la motivación adecuada para enfocarse con su mujer en la toma de decisiones. Ricardo tenía una lealtad inconsciente con su padre. El padre de Ricardo era ausente emocionalmente hablando. Estaba presente en casa con su mamá, pero no era un hombre de palabras y nunca se implicaba en nada. Por el contrario, la mamá de Ricardo mandaba y controlaba todas las decisiones en casa. Ricardo, desde pequeñito, siempre quiso complacer a su mamá para verla feliz. Apoyaba sus decisiones, era muy cariñoso con su madre y llenaba el vacío del padre ausente. Ricardo tenía un rechazo hacia su padre porque no sintió su amor ni su presencia. Sin embargo, acabó igual que su padre, siendo un marido ausente. Lo que no sabía él era que su padre también tenía una lealtad inconsciente con su respectivo padre. La abuela de Ricardo también era muy controladora y utilizaba la fuerza y la violencia verbal para someter a sus hijos mientras su esposo estaba en los bares emborrachándose. El padre de Ricardo formó un trauma por herida infantil, por abandono emocional por parte de los dos progenitores. Sin embargo, el rechazo que tenía hacia su padre sería lo que le convertiría en alguien similar a él. Ricardo heredó de su padre esta herida y de bien pequeño tenía la necesidad de complacer a su mamá y no hacerla enfadar en nada ni contradecirla en nada. Ricardo estaba siendo leal a la herida de su padre y el inconsciente intentaba sanar la relación disfuncional con la madre. De esta manera, con su esposa, Maggie, él no tenía la fuerza para tomar decisiones. Tomar decisiones era igual al rechazo de la madre. Cambiar esta dinámica en el matrimonio empezaba por sanar esta herida interna, heredada de generaciones pasadas. Como podemos ver, todas las heridas acaban proyectándose, ya que el inconsciente no entiende de tiempo ni de espacio.